Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a continuar con la elipse y vamos a abordar su ecuación canónica, vamos a deducirla y vamos a entender su orientación. Fíjense que nosotros tomamos esta elipse que está centrada en el origen y la distancia, la semidistancia focal, pues aquí hay un punto c, 0. Y acá hay otro punto menos c, 0, que esta es la distancia focal. Entonces, si recurrimos a la definición de elipse, recuerden que era la suma de las distancias desde dos puntos, que los llamamos focos, hasta un punto P. Esta suma de estas dos distancias debe ser una constante o debe ser igual en todos los puntos. Entonces, esto quiere decir que la distancia F1, P, más F2 del foco 2 hasta P debe ser igual a una constante K. Pero recuerden que esta constante K, lo habíamos visto en videos anteriores, que es igual a dos veces pues el semieje mayor, o este K es igual a la distancia del eje mayor. En este caso, la distancia del eje mayor, recuerden, es 2A. Podemos reemplazar aquí, en lugar de este K, 2A. Y fíjense que esta distancia de aquí, desde este punto, vamos a ponerle unas coordenadas ya al punto P, las coordenadas X, Y. La distancia del punto F1 hasta P, vamos a aplicar Pitágoras aquí, y sería la raíz, fíjense, la raíz de los cuadrados, vamos a restar X menos C, nos quedaría X más C al cuadrado, más y menos 0, y esto al cuadrado. Esto más, aquí, x menos c al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, que es y al cuadrado. Y esto es igual a 2a. Fíjense, este sería el planteamiento de esta ecuación de la elipse. Vamos a desarrollarla un poco, vamos a pasar este término al otro lado, fíjense, vamos a hacer este desarrollo, x más c al cuadrado más y al cuadrado, vamos a pasarlo al otro lado, nos quedaría menos, aquí restaríamos esta raíz, x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Aquí podemos elevar al cuadrado ambos términos, muy interesante, fíjense, podemos elevar al cuadrado, aquí se cancela la raíz, y aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, nos quedaría simplemente x más c al cuadrado más y al cuadrado, y esto es igual al cuadrado del primero, que sería 4a al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, en este caso menos, aquí utilizamos este menos, 2 por 2, 4a, que multiplica a la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y más el cuadrado del segundo. Y el cuadrado del segundo, pues al elevar a la raíz, al elevar al cuadrado esta raíz, pues se elimina y nos quedaría simplemente x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Aquí hay algo por simplificar. Fíjense, podemos simplificar aquí ya esta y al cuadrado con este y al cuadrado, pues al pasarlo al otro lado se anula. Vamos a seguir desarrollando este cuadrado de un binomio, este producto notable, que sería x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 2xc más c al cuadrado. Y esto es igual a 4a al cuadrado menos 4a multiplica a la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Y así este trinomio, este producto notable, pues que da como resultado un trinomio, vamos a desarrollarlo. X al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo y más c al cuadrado. También aquí podemos simplificar algunos términos. Por ejemplo, el x al cuadrado con el x al cuadrado se puede simplificar. El c al cuadrado con el c al cuadrado, ya que se pasa al otro lado como negativo, lo restaría. Y aquí pues nos quedaría nada más por simplificar. El menos 2xc lo pasamos al otro lado, nos quedaría aquí 4xc.
este 4a al cuadrado, pasaría como menos 4a al cuadrado, y dejamos solo la raíz. La raíz nos quedaría menos 4a, raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense, ya está la expresión mucho más pequeña. Podemos dividir todo para 4 y nos quedaría simplemente xc menos a al cuadrado, y esto dividido para 4 nos quedaría menos a raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Podemos elevar al cuadrado ambos términos. Fíjense, elevamos al cuadrado ambos términos para continuar con esto, y aquí tenemos un cuadrado de un binomio que sería simplemente x, el cuadrado del primero, x al cuadrado, c al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 2xc al cuadrado, y más el cuadrado del segundo término, que sería a la cuarta. Acá, pues nos quedaría a al cuadrado, que multiplica a x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Eliminando la raíz, nos quedaría multiplicando a estos dos términos. Este a al cuadrado multiplicaría a ambos términos. Entonces vamos a continuar. Vamos a borrar esta primera parte de aquí. Vamos a borrar esta primera parte para continuar esta demostración y llegar a una ecuación. Fíjense que aquí nos quedaría simplemente x al cuadrado c al cuadrado menos 2xc por a al cuadrado más a la cuarta, y esto es igual a al cuadrado, que multiplica a x menos c al cuadrado, y aquí a al cuadrado y al cuadrado. Aquí podemos seguir resolviendo. Fíjense, x al cuadrado por c al cuadrado menos 2xc a al cuadrado más a la cuarta es igual a que multiplica, aquí hay un trinomio cuadrado perfecto, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo, y esto más a al cuadrado y al cuadrado. Finalmente podemos seguir desarrollando, manipulando algebraicamente todos estos términos de aquí, y nos quedaría lo siguiente aquí: a al cuadrado x al cuadrado menos 2xc a al cuadrado más a al cuadrado c al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Veamos si hay algún término por simplificar. Si vemos aquí algún término por simplificar, este término con este término se simplifican y nos quedaría lo siguiente. Podemos reordenar aquí. Por ejemplo, este a al cuadrado x al cuadrado lo podemos dejar aquí, más el a al cuadrado y al cuadrado aquí, y podemos pasar este término x al cuadrado c al cuadrado menos más a la cuarta, y aquí menos pasaría a restar menos a al cuadrado c al cuadrado. Recuerden que nosotros habíamos visto en un video anterior una relación que habíamos encontrado entre el semieje mayor, que aplicamos Pitágoras. Semieje mayor es igual al semieje menor al cuadrado más la semidistancia focal c al cuadrado. Recuerden que aquí podemos despejar c al cuadrado, nos quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado. Podemos reemplazar el c aquí, este c para desaparecerlo, este valor de c. Nos quedaría x al cuadrado a al cuadrado menos b al cuadrado más a la cuarta menos aquí a al cuadrado, y aquí el c al cuadrado podemos reemplazar como a al cuadrado menos b al cuadrado. Fíjense que esto es igual a al cuadrado x al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Vamos a ver las simplificaciones que podemos hacer aquí. Tenemos x al cuadrado, a al cuadrado, menos x al cuadrado, b al cuadrado aquí, más a la cuarta, menos a la cuarta. Aquí menos por menos nos daría más a al cuadrado, b al cuadrado. Y esto es igual a al cuadrado x al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Aquí se puede hacer algunas cancelaciones, vamos a hacerlas. Por ejemplo, podemos cancelar el a la cuarta con el a la cuarta. Acá también se puede cancelar, fíjense, el x al cuadrado por a al cuadrado con el x al cuadrado a cuadrado. Y nos queda la expresión más pequeña, pues podemos dejar este a al cuadrado, b al cuadrado acá. Y esto es igual a al cuadrado y al cuadrado. Fíjense, y este menos pasaría
este menos x al cuadrado b al cuadrado pasaría a restar acá, para sumar, está restando, pasaría a sumar x al cuadrado b al cuadrado, y fíjense, podemos dividir, podemos utilizar una dividir para x al cuadrado b al cuadrado, todos los términos, por a al cuadrado b al cuadrado, todos los términos, y podemos nosotros hacer algunas simplificaciones. Aquí simplificamos, nos quedaría 1, aquí simplificamos el a, y aquí simplificamos el b. Entonces, esta ecuación finalmente, pues la ecuación canónica la quedaría de la siguiente manera. Fíjense, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Esta es la ecuación canónica donde podemos distinguir elementos importantes. Fíjense aquí el valor de a, que es el semieje mayor que va desde el origen, desde 0 hasta el vértice, y el semieje menor que va desde el origen hasta el otro vértice de acá, este vértice 2, aquí pongamos vértice 1, fíjense cómo es la distribución de algunos de los elementos del elipse que ya habíamos visto. Entonces esta es una ecuación de tipo pues horizontal, ya que los focos se encuentran a lo largo del eje X y ahí está el eje mayor. También podemos escribir la ecuación vertical en el caso de que los focos se encuentren a lo largo del eje Y y ahí esté el eje mayor. Sería de la siguiente forma, simplemente habría un cambio donde cada uno, el semieje menor, se encontraría a lo largo del eje X y el semieje mayor se encontraría a lo largo del eje Y. Y esta sería pues este tipo de ecuación. También podemos escribir una ecuación que no necesariamente esté centrada en el origen, simplemente con este cambio, cuando x menos h, recuerden, tomando en cuenta que ya el origen de esta ecuación canónica de la elipse sería hk, ya vamos a tomar en cuenta eso, entonces aquí simplemente se aumentaría las coordenadas x menos h sobre a al cuadrado más y menos k sobre x al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. Esto tendría una orientación de tipo horizontal, y acá también podemos obtener o escribir la ecuación vertical de la elipse cuando no está centrada en el origen, sería x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado, que sería el eje semieje menor, más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Entonces, para cada una de estas ecuaciones vamos a poner un ejemplo aquí. Las dos primeras, la 1 y la 2, pues están centradas en el origen, sería algo de este estilo. La 1 tiene esta orientación horizontal, sería algo así de este estilo. La otra tendría una orientación de este estilo, vertical, la 2. Y pues acá puede estar ubicada en cualquier punto, vamos a escoger uno, pero tendría sentido horizontal. Fíjense, el centro sería no necesariamente en el origen, y esta de acá tendría una orientación vertical, no necesariamente el centro estaría en el origen. Entonces, pues esos son los tipos de ecuaciones canónicas, y con base en esto vamos en los siguientes ejercicios ya a resolver algunos ejemplos a partir de las ecuaciones y encontrar cada uno de sus elementos.